Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al episodio número 31 de A la Luz de su Palabra. Hoy con nosotros un invitado conocido, el hermano Pedro Porras. Buenas noches. Bienvenido, Pedro. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Esperamos que podamos compartir, Pedro, con la audiencia lo que hemos aprendido en esta maravillosa lección, que será muy buena, ¿sí? Muy buena, así que no se lo pierdan. Queremos, antes de comenzar, recordar una vez más, como lo hacemos todas las veces que estamos aquí con ustedes a través de este canal, que si no se ha suscrito, suscríbase. Suscríbase, dele a la campanita, comparte el link con otros para que más personas puedan disfrutar de estas programaciones. Enviamos también un saludo a todas las personas que nos ven, donde quiera que se encuentren. Esperamos que la bendición de Dios pueda alcanzarle hasta la comodidad de su casa, o sea cual sea el lugar donde usted esté en este momento. Y bueno, Pedro, sin más que decir, deseamos comenzar con una oración, si tiene la bondad. Vamos a orar. Maravilloso y eterno Dios, que tú moras en lo alto y sublime en los cielos. Para ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia con cada uno de nosotros. Nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado los suministros para vivir en esta tierra, Señor. Por eso te lo agradecemos, Señor. En este momento que vamos a empezar el repaso de la lección, te suplicamos que la presencia del Espíritu Santo se mueva en este lugar y en cada corazón de cada oyente que va a estar ahí pendiente del desarrollo de esta lección. Esperamos, Señor, que sea de beneficio para cada uno de los radioescuchas y que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Amén. Son bendiciones que te piden en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, Pedro, recordando un poco lo que el principio de la lección o el principio del folleto, más que todo, hablando de los temas de Deuteronomio, decía, ¿no? Comentaba una de las primeras lecciones acerca de la estructura del libro de Deuteronomio y refería también que uno de las estructuras que tenía el libro de Deuteronomio era muy similar a las estructuras de tratados de las naciones de aquella época, ¿no? Y también pues allí en esos tratados se mencionaban testigos, ¿no? Se mencionaban testigos acerca de algunos tratados de paz que algunas naciones hacían con otras y ambas naciones tenían que cumplir su parte, pues el libro de Deuteronomio es un libro de pacto, ¿no? Era un pacto, exactamente, pacto que hacían los pueblos para muchas veces para no entrar en guerra más que todo, ¿no? Porque si hay algo que sucedía en el Antiguo Testamento era que el país que era más fuerte pues fácilmente invadía a su vecino que era más débil, hablando en cuanto a poderío militar, ¿no? Y entonces pues se hacían estos tratados y se colocaban personas por testigos, reyes por testigos, de una cantidad de personas para que ese pacto tuviera su cumplimiento. Sí, y bueno, hoy vamos a ver que los cielos y la tierra son los testigos que Dios pone para que nosotros podamos elegir entre la bendición que Él coloca delante de nosotros, Pedro. O la vida o la muerte. Duro. O la bendición o la maldición, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a discutir acá. Es duro, ¿no? Es bastante duro, ¿no? Pero también es interesante porque muchas veces nosotros en nuestra vida diaria, aquí dentro de la iglesia, escuchamos un sermón y entonces nosotros pensamos y decimos dentro de nuestra mente, oye, ese sermón se identifica conmigo porque me está diciendo la verdad o me está haciendo recordar algo de mi vida pasada. Escuchamos un tema de la iglesia, un himno, un corito. Te aseguro que me ha pasado, Pedro. Me ha llegado a pasar, sí. Y entonces nosotros decimos, oye, no, me veo identificado con ese tema, con ese canto bíblico, ese texto, ¿no? Más así, esta lección yo creo que nos involucra a nosotros en un 100%. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación, ¿no? Pero lo más bonito del Evangelio y lo que el Señor pues siempre nos ha dado a nosotros es que la libertad de elegir qué hacer con nuestra vida, ¿no? El Señor pues no obliga a nadie
Y eso es lo más importante. Y nos está colocando ahí las dos opciones, ¿no? La vida o la muerte, las bendiciones o las maldiciones. ¿Qué vamos a tomar nosotros? ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Lo más importante es que la decisión que tomamos hoy no es para dejarla para después. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se les hace el llamado al Evangelio y entonces pues fácilmente le dicen, no, hoy no, mañana o pasado mañana, ¿no? Pero nadie tiene la vida comprada, Jorge. Así es. Y en la noche no puede sorprender la muerte a cualquier persona. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, lamentándolo mucho, se perdió por no tomar la elección adecuada. Así es, Pedro. Bueno, hay un evento bíblico para terminar de complementar allí la parte introductoria. Jesús, un hombre que con el dinero que tenía quiso comprar un terreno para poder enterrar su tesoro allá y poder guardar su tesoro allí, Ajá. ¿verdad? Entonces el Señor le dice, pues, ay, vienen por ti esta noche, ¿qué vas a hacer? Necio, por ti vienen esta noche, ¿no? Entonces la cosa es que en apoyo a lo que decía mi hermano Pedro, que nosotros no tenemos la vida comprada, no tenemos la vida asegurada. Nosotros entre más rápido decidamos por Dios, mucho mejor, Pedro. Exactamente. Entonces, y entre más pronto mejor, ¿sí? Y de eso trata la lección, de esta noche. Fíjate, Jorge, que solamente en el libro de Deuteronomio hay un dato aquí importante. Aparece 74 veces la palabra hoy es el día. Hoy es el día. No mañana ni pasado mañana, sino hoy es el día de elegir. ¿De elegir por qué? Bueno, usted sabrá por qué elegir, ¿no? Así es. Pero no debemos demorar nuestra elección, ¿no? Porque lo hizo la elección, más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros demoramos la decisión, ¿para qué lado estamos tomando? ¿O qué lado estamos tomando? Bueno, estamos tomando el lado equivocado. Así es, ¿no? así es. Bueno, eso es una frase que demanda prontitud, Pedro. Exactamente. Prontitud, ¿ves? Y bueno, para entrar en el primer punto, hablando aquí acerca del árbol de la vida, Pedro, es interesante mencionar dos textos aquí en el Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9 rápidamente aquí para poder avanzar, ¿no? Dice, Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el versículo 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un comentario, Pedro, para que tú complementes allí con tus ideas, es que nosotros la verdad no elegimos venir al mundo, ¿no? Nosotros no elegimos nacer, ciertamente nosotros no, ni elegimos tampoco la familia que nos toca, ¿sí? No podemos elegir nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ¿ok? Pero finalmente, luego de eso, luego de que Dios nos hace un gran favor, ¿no?, de traernos a la existencia, sí nos da a nosotros una oportunidad de elegir. Porque aquí claramente, aunque Dios colocó al hombre en el jardín, no eligió el hombre estar en el jardín, Dios lo colocó allí. Pero luego de formar a todos los árboles, dijo, bueno, de todos los árboles que están aquí, podrás comer. Pero de este árbol que está aquí, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ok? O sea, Dios no le estaba cerrando al hombre la posibilidad de poder elegir comer de ese árbol. Pero le dijo, no comas, porque tendrás la consecuencia de. ¿Ves? Entonces muchas cosas no las podemos elegir, Pedro, pero hay un momento en donde sí tenemos que tomar decisiones. Pero exactamente. Y es interesante, Jorge, que dice por ahí el comentario de la lección, que el Señor a los animales dice que no les dio la opción
de comer lo que ellos querían. Simplemente los puso ahí, bueno, coman, ¿no? A diestra y siniestra, ¿no? Mas, sin embargo, al hombre sí le hizo una prohibición, ¿no? Y podemos decir nosotros, pero bueno, ¿por qué el Señor le tuvo que hacerle una prohibición al hombre, ¿no? Pero era la forma de que el hombre le demostrara a Dios su obediencia, su lealtad. Así que, aparte de la prohibición, también le dijo lo que tenía que pasar. ¿Qué iba a pasar si desobedecía, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos la historia, pues el hombre desobedeció y pecó. Mas, sin embargo, el hombre pecó y el Señor no lo destruyó, ¿no? Dice el texto bíblico que la paga del pecado era la muerte, pero el Señor ya tenía un plan, ¿no? Y ese plan es el que todos conocemos, de que vendría una persona a morir, ¿verdad? Por ese hombre que había pecado, por esa persona que había pecado, ¿no? Así es. Y entonces es interesante, ¿no? Vuelvo y repito, a los animales el Señor no les prohibió nada, pero al hombre sí, porque el hombre tenía uso de razón, ¿no? Tenía su raciocinio propio, era una persona que pensaba, y por ende, si la persona piensa, pues tiene que también tomar una decisión en cuanto a la persona como tal, a la persona que tiene la capacidad de racionalizar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. Y finalmente de elegir, ¿no? Y finalmente elegir. Ahora, Pedro, una pregunta aquí para que nosotros podamos debatir, la atención televidente, si usted tiene la respuesta, si usted necesita hacer una pregunta, comente en el chat y en la medida de lo posible nosotros estaremos respondiendo. La pregunta dice así, amigo Pedro, dice, ¿por qué el conocimiento de la verdad no es suficiente para ser salvo? Bueno, es una pregunta, podríamos decir que es un poco fácil, pero también es un poco difícil, ¿verdad? Porque hay un dicho por ahí que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad o de lo que podamos hacer, ¿no? En este caso tiene que haber algo más. Nosotros conocemos. El Señor nos mostró qué hacer con nuestra vida, nos dio las instrucciones, nos dio el conocimiento, pero falta poner en práctica ese conocimiento y dar un paso más allá, ¿no? Porque no nos podemos quedar con el conocimiento, que es lo que está diciendo la pregunta, ¿no? El conocimiento solamente no basta, ¿no? El conocimiento solamente no basta para alcanzar lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Tenemos que dar un paso más allá. Y ese paso es lo que estamos hablando. Así es, elección. La decisión que nosotros tenemos que tomar. Así es. Bueno, complementando aquí lo que dice mi hermano Pedro, por allá en Marcos 16:16 el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Será salvo. ¿No? Entonces, fíjense ustedes que si alguien cree, ¿en qué cree? ¿En qué cree, Pedro? Exactamente. En el conocimiento del Evangelio que Dios revela a través de su palabra. Pero fíjate que no se queda ahí. Exacto, no se queda. Estamos hablando del conocimiento. Bueno, el que creyere, bueno, yo creo. Ajá. ¿Qué necesito después de creer? Ser bautizado, no Ser según el bautizado, texto. ¿verdad? Según el texto, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? De que no nos quedemos con el conocimiento, sino que vayamos más allá. El que creyere y fuere bautizado. Ahí está la segunda acción. Así ¿no? es. Ese será salvo, ¿no? Así es. Entonces, la decisión juega el papel importantísimo, ¿no? en la vida cristiana. Así es. ¿no? Bueno, y si Dios hubiese creado menos autómatas, pues nos obligara a obedecer. Pero el principio de elección que ha puesto en el ser humano, Dios lo respeta. Eso Sí. es lo bonito del Evangelio, ¿no? Eso es lo bonito del Evangelio y era lo que comentábamos anteriormente y lo vamos a ver en la lección del día viernes, ¿no? El Señor pues no obliga a nadie, ¿no? Mas sin embargo, como lo vemos allá, como sucedió con los jóvenes hebreos, ¿no? Es un ejemplo de la adoración con la fuerza, ¿no? Así es. Cuando suena el timbal, todos tienen que arrodillarse. El que no se arrodille, bueno, va para el horno de fuego. O sea, era una adoración obligada, ¿no? Mas, sin embargo, el Señor nos dice aquí, ¿no? Todo lo contrario, escoja
escoja. Aquí le doy a escoger. El Señor le mostró al pueblo de Israel todo, le mostró, le dijo, yo les hice estos milagros, les hice esto, les hice aquello, les di las leyes, pongo por testigo al cielo y a la tierra para que ustedes escojan qué hacer con su vida. Así es. ¿No? Ahora, Pedro, fíjate algo, ¿no? Si a alguien se le ocurriera decir, bueno, yo no voy a escoger ni lo que Dios me propone ni lo que el mal me propone, me quedo aquí neutro, yo no voy a hacer nada de eso, ¿no? Pero la Biblia indica de que aquí no hay término medio, Pedro. El término medio. El texto bíblico dice que el que no está contra Dios, enemigo es. Así ¿no? es. Y oye, yo no quisiera tener de enemigo a Dios, ¿no? Yo no quisiera, ¿no? El que no está contra mí, enemigo es, ¿no? Más sin embargo, está la opción de que nosotros pues elijamos a quien servir, como dice el texto bíblico, yo en mi casa elegiremos a Jehová, ¿no? Y está la decisión, ¿no? Pero no hay un término medio, y dice la Biblia que el que no está con el Señor, pues ya sabemos que está en el bando contrario, ¿no? Y que ha optado o ha elegido la muerte, ¿no? Y es duro estos textos bíblicos, pero es una realidad. Una realidad. Si no estamos con nosotros, elegimos la muerte, ¿no? Fíjate, Pedro, que hay muchos textos que dan a entender esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿ok? Sino que tenga vida eterna. Entonces ya esto te pone allí sobre la mesa dos vertientes. Una, que si crees, serás salvo. Y otra, que si no crees, te pierdes, ¿no? Te pierdes. Entonces, tan sencillo como eso. Y muchos otros textos que dan a conocer algo muy similar a esto. Sí, lamentándolo mucho, pues, en el tiempo en que estamos viviendo nosotros, pues, todas esas verdades se han transversado demasiado, ¿no? Han sido manipuladas, han sido, por así decirlo, cambiadas para confundir a las personas, ¿no? Ya muchas personas, pues, les enseñan a creer en sí mismo, yo tengo que buscar mi yo interior, mi energía interior. Yo no dependo de nadie, yo dependo de mí mismo, yo no dependo de un ser superior, sino yo dependo de mí mismo. Entonces, lamentándolo mucho, pues el mundo ha sido confundido por todas estas teorías que no son bíblicas, pero que están causando un daño muy Así grave es. en la población. Es así, o sea, prácticamente pues están dañando en la sociedad la creencia de un Dios que todo lo puede y que es el creador nuestro de paso. Exacto. Y el apóstol Juan lo dice, ¿no? Juan es claro, dice, el que acepta a Dios tiene ¿qué? Tiene la vida. Tiene la vida. ¿No? Y el que no acepta a Dios, ¿qué pasa? Tiene la muerte. Tiene la muerte, lamentándolo mucho. Entonces, para el que piensa que se puede abstener de estar en un bando o en el otro, pues no hay bando intermedio, ¿no? Así es. O está con Dios o no está con Dios. Así esa es la palabra. Correcto. Y bueno, Pedro, para pasar aquí al siguiente punto, la vida y el bien, esto era de lo que estábamos hablando hace un momento, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Tenemos aquí unos versículos interesantes que están en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a ir al texto para que nosotros podamos ver qué es lo que nos dice. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 en adelante. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra, esto es lo que decíamos al principio, Pedro, y a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está la recomendación del Señor. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es claro, Clarito. el versículo es claro, ¿no? ¿Qué mejor para el ser humano que llevar una vida consona con los principios? Porque eso es lo que pide el Señor, ¿no? El Señor pide obediencia, ¿no? Y que practiquemos, que pongamos en práctica esa obediencia. Bueno, ¿cómo la ponemos en práctica? Bueno, viviendo una vida de acuerdo a los requerimientos que el Señor quiere. Una vida en la cual manifestemos el amor que el Señor nos ha puesto en cada uno de nosotros, lo exterioricemos a las demás personas. Una vida de obediencia, ¿no? Una vida de cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué más quiere el ser humano? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué más quiere el ser humano? ¿No? Lamentándolo mucho, pero el ser humano no quiere llegar a esto, ¿no? Así es, Pedro. No quiere llegar a esto, simplemente pues el ser humano pues quiere llevar una vida de pasiones, una vida desenfrenada y bueno, muchos terminan en una enfermedad, muchos mueren en un accidente automovilístico y esa, lamentándolo mucho, pues es la vida que le gusta a esas personas. Así es, Pedro. Bueno, vamos a quizás a establecer aquí, vamos a evaluar, diríamos así, entre lo que fue el tiempo pasado y lo que es hoy, Pedro, ¿no? Porque en aquel tiempo Israel debía elegir entre la vida y la muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué opciones tenemos nosotros hoy, Pedro? Bueno, son las mismas opciones, Jorge. O sea, no hay cambio, ¿no? Hace 4,000 y tantos años, 3,000 y tantos años, cuando el Señor le dio estos preceptos al pueblo de Israel, pues eso no ha cambiado, porque la palabra del Señor no cambia, las promesas del Señor no cambian, ¿no? Nada cambia. Entonces, lo que se le dio allá al pueblo de Israel es el mismo ofrecimiento que el Señor nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Y algunos podrán decir, no, pero eso fue como dicen algunos, para los judíos, ¿no? Para ese entonces no existían los judíos todavía, ¿no? Eso fue para el pueblo de Israel, que ya eso pasó hace 4,000 años. No, pero la palabra del Señor no pasa, permanece para siempre. Así que las mismas promesas que se les dio allá hace 3,000, 4,000 años, son las mismas que nos está dando hoy. Y son las dos mismas opciones, no hay más, ¿no? El pueblo de Israel vivió una experiencia, ¿no? Nosotros las estamos viviendo hoy por fe. El pueblo de Israel vio los milagros del Señor allá en carne propia, por así decirlo, en vivo, ¿no? Nosotros hoy por fe creemos que eso fue así. Así es, Pedro. Bueno, hay algo interesante también, ¿no? Fíjate que mientras ellos vieron las manifestaciones del poder de Dios y muchos de ellos creyeron por eso, nosotros hoy, como lo decía Pedro, creemos por fe. Y la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, es un ingrediente principal. Y de hecho, en estos tiempos y en los venideros, el justo vivirá por la fe. Exactamente. Vivirá por la fe. Así que aquí no hay diferencia, ¿no? No hay diferencia, por una parte. Y por otra parte, recordemos el pacto. Recordemos el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. El pacto tenía 3 requisitos o 3 condiciones, por así decirlo. Y recordemos que el pacto era recíproco, ¿no? Habían cláusulas o habían regulaciones que cada uno de los firmantes del pacto tenían que cumplir. El Señor coloca el primer requisito que exigía el pacto. ¿Cuál era? El amor, ¿no? El amor, ¿no? Yo te amé a ti primero, yo te doy todo mi amor, ¿no? Y ¿cuál era la respuesta del pueblo, ¿no? ¿O cuál es la respuesta de cada uno de nosotros, ¿no? Habían 2 condiciones que tenía que cumplir el pueblo. La primera condición era que tenía que tener, ¿qué? Fe
para decir, oye, sí, lo que el Señor dice es verdad, ¿no? Lo que el Señor, los ofrecimientos del Señor son fieles y verdaderos. Creer en ello. Creer en ellos, ¿no? Es el primer ingrediente que tiene que colocar el hombre para que el pacto sea una realidad, para que el pacto eterno sea una realidad. Y el segundo requisito que tiene que colocar el hombre es que el resultado de la fe, ¿cuál es? Obediencia. La obediencia, exactamente. Es decir, que se materializara el creer. El creer, Así es. ¿no? Correcto. Que el hombre toma la decisión, ok, yo tengo fe, ¿no? De lo que estamos hablando al principio, yo tengo fe, pero yo no me voy a quedar con esa fe. Tiene que venir el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso qué? La obediencia a esa fe. Así es. ¿Verdad? Entonces, es el mismo pacto de hace 4.000 tantos años, es el mismo pacto de obediencia. Así es. Bueno, entonces, claro está con este punto, ¿no? Que hoy también nosotros podemos tener ante nuestra vista el camino del bien y el camino del mal. Igual. El camino de la vida y el camino de la muerte. Pero es decisión suya y es decisión mía, nuestra, Pedro, creer o no creer, elegir o no elegir. Elegir o no ¿Sí? elegir. Entonces, bueno, ahí eso está claro, ¿no? Y algo interesante también que la lección declara, Pedro, no es demasiado difícil para ti, ¿no? Dice por aquí de hecho en el mismo capítulo 30, vamos a leer algunos versículos interesantes, por ejemplo del 11 al 14, ¿no? Capítulo 30, versículos del 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ¿No? ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Claro, ¿No? se coloca una paradoja ahí para que nadie tenga excusa, ¿verdad? Así es. O sea, nadie puede decir, oye, pero es que tengo que ir hasta la India para cumplir, ¿no? Claro. O tengo que ir hasta la China, hasta el espacio para ir a cumplir, ¿verdad? No nos deja obstáculos, ¿oíste? No nos deja opción de la palabra, ¿no? Sí, dice aquí la pregunta, Pedro, para debatir, dice, ¿por qué no es demasiado difícil obedecer al mandamiento de Dios, Pedro? Bueno, mis hermanos, es una pregunta bastante interesante, pero cuando ustedes, Jorge, ustedes, los radio oyentes, todos nos entregamos a Dios, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿No? Cuando nosotros nos entregamos a Dios, pues estamos aceptando que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, ¿verdad? Y obre en nosotros. Así que cuando dice el texto bíblico que no es difícil, es porque si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, pues las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿qué? Están dirigidas ¿por qué? Por el Espíritu Por Santo. el Espíritu Santo. Así es. Entonces va a ser difícil, ¿no? No va a ser difícil, ¿no? Pero está ese requisito por medio. Ahora, Pedro, mira algo interesante, ¿no? El versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y aquí vemos a un Dios inmanente, a un Dios que está tan cerca del ser humano, que está allí mismo dentro de su corazón. Exactamente. ¿Ves? ¿No? Entonces no hay excusa para no obedecer, Pedro. Dice el texto bíblico que el cuerpo es ¿qué? ¿Es templo de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, entonces, Correcto. Dios habita en nosotros, pues. exactamente. Entonces, En palabras más sencillas. en palabras más sencillas, el Señor está habitando en nosotros y está manejando nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Por eso el texto bíblico dice que lo tenemos ¿en qué? En el corazón. En el corazón, está en nuestra boca, en nuestra mente, en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Manejando cada una de las decisiones que nosotros podamos tomar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, la respuesta es clara, ¿no? La respuesta es clara. Permitir que el Espíritu Santo obre en cada persona. Correcto, así Y es. lo demás, ¿qué? Dice que llegará aquí Por añadidura. por añadir. Así es, Pedro. Bueno, hay cosas aquí interesantes, ¿no? Que nosotros podemos
podemos considerar y podemos espaciarnos en este tema y no terminaríamos hoy. Pero es interesante que nosotros podamos apreciar la idea, ¿no? Dios no está lejos, querido amigo, querido hermano. Dios está más cerca de lo que usted y yo creemos. Así que para nosotros no hay excusa, Pedro, cuando esté de parte nuestra elegir entre la vida y la muerte. Exactamente. ¿Ok? Entonces, finalmente Dios en algún momento, quiera usted no lo quiera, vendrá y vendrá a juzgar a cada uno según su obra, según su elección, según la decisión que tomó. Según la opción y la decisión que tomó. Entonces, bueno, ahí les dejamos eso para que usted lo medite, lo piense. La decisión es personal. Así la es. salvación es personal. Así es. Entonces, bueno, el Señor siempre recomienda elegir la vida, no se les olvide eso, ¿no, Pedro? Exactamente. Y bueno, pasando al siguiente y último punto, dice que es una cuestión de adoración, Pedro. Al final de los tiempos, la adoración será uno de los temas trascendentales, ¿no? El tema principal. Sí. O sea, ahí se va a desencadenar el bien y el mal, ¿no? Ahí se va a desencadenar los que obedecieron a Dios y los que no obedecieron a Dios. ¿Qué va a marcar la diferencia? La adoración. Correcto. ¿A quién se adora? Y eso depende de la decisión nuestra. Y eso depende también de la decisión nuestra, porque el libro de Apocalipsis es muy claro, ¿no? El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente: y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este texto bíblico? A la adoración de la bestia. A la adoración de la bestia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pide la bestia, Jorge? Que sea adorada. Que sea adorada, ¿verdad? Que sea adorada la bestia. Pero entonces, la otra cara de la moneda la encontramos en Apocalipsis 14, versículo 7, ¿no? Que dice lo siguiente: decía a gran voz, temed a Dios y dale honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está la otra cara de la moneda. Así que, mis hermanos, a la hora de elegir, bueno, aquí están las dos caras de la moneda. La bestia pide que le adoren, pero también el Señor pide que le adoren, y el Señor es un Dios fuerte y celoso. Así ¿no? es, Dice, correcto. Así es. No acepta otros dioses. No acepta a otros dioses, ¿no? Así que ahí está el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Y la decisión, volvemos al mismo principio, ¿no? Es una decisión personal, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar, ¿no? Así es. No hay término medio, recordemos. Así que nos dice aquí que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿no? No permite nada más. Y recordemos que hay muchos dioses, ¿no? Todo lo que nos separe de Dios es un Dios para nosotros, ¿verdad? Bien sea la moda, bien sea el televisor, bien sea el carro, el trabajo, todo lo que nos separe del verdadero Dios es un Dios para cada uno de nosotros. Correcto. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí está. Bueno, Pedro, y hay algo interesante que es bueno que podamos comentar también con los televidentes. Cuando nosotros leemos el contexto de Apocalipsis 13, la bestia de la cual comenta el capítulo pide adoración, pero ¿bajo qué condiciones la pide? ¿No? Obligatoria. Sí, obligatoria. Entonces, incluso hay decreto de muerte para aquellos que no la sigan y no la adoren. Exactamente. ¿Ves? Lo mismo que pasó allá con el rey Nabucodonosor y los jóvenes hebreos. Correcto. Había el mismo decreto de muerte. Así es. Y la historia pues tiene que repetirse, ¿no? Va a haber un decreto de muerte para que se arrodillen a adorar la bestia. Correcto, así es. Entonces eso pone en tela de juicio el poder de decidir del ser humano. ¿Okay? Bueno, Dios también pide que se le adore, ¿no? Se le adore, pero lo deja libertad. Finalmente habrán consecuencias, Pedro, habrán consecuencias y es necesario que usted y yo lo sepamos. Si nosotros elegimos por la bestia, tendremos las consecuencias, y si nosotros elegimos por Dios, también van a haber consecuencias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de elegir la bestia? ¿Cuál pesa más que la otra, no? Así es.
finalmente elegir adorar a la bestia es la muerte final. Es la muerte eterna. Es la muerte eterna. Porque lo dice aquí, ¿no? Lo dice la última parte. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Correcto, ¿no? así es. Entonces, nada más y nada menos que lo que está hablando aquí es de la muerte eterna, ¿no? Ya de donde no hay segunda No oportunidad. hay segunda oportunidad. Entonces, como les decíamos al principio, aparece 74 veces la palabra, el día es hoy, no hay mañana ni pasado mañana. Y esto me trae a colación la historia que contó el pastor del libro Ángel el día que tuvimos la vigilia, ¿verdad? Que él contaba que mientras estaba bautizando allá en Magdalito, allá en el río, pues de repente llegó un muchacho ahí y primero estaba observando los bautismos y luego pues se puso a pescar detrás de donde estaba el pastor, tirando el anzuelo ahí. Y en un momento el pastor le hizo el llamado: oye, ven y bautízate. ¿Qué te impide que te bautices? Ven. Y el muchacho pues no le paró, ¿no? Y se fue y siguió pescando. De un momento a otro, cuando lo vieron, fue que el muchacho estaba ahí pataleando y se está ahogando. Y de hecho, el muchacho se ahogó, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos a colación esto? Porque el pastor le hizo un llamado, la decisión era ahí, en ese momento que él estaba bautizando, ¿no? Hubiera quedado salvo para la vida eterna ese muchacho. No sabemos la misericordia del Señor, ¿no? Pero al menos rechazó en ese momento el llamado a bautizarse. Correcto. Entonces, mis hermanos y los amigos que nos escuchan, el llamado es hoy, no es mañana ni pasado mañana, porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, Dios. Así es. En cualquier momento, bueno, pues nos sorprende la muerte y el que no tomó la decisión, pues lamentándolo mucho, pues no queda escrito en el libro de la vida. Así es. Bueno, ojalá que nosotros podamos estar en el contexto de Apocalipsis 14:12, que dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que deciden obedecer a Dios, y también la fe de Jesús. Quiera Dios, Pedro, que nosotros podamos estar allí en ese grupo, ¿no? Así es. Y podamos elegir el camino de la vida que nos llevará a la vida eterna, y no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? Correcto. Aparentemente, pues uno le habla a muchas personas de eso y oye, eso de la vida eterna, ¿a dónde? ¿No? Pero es una promesa del Señor. Así Y por es. fe, nosotros creemos en esa promesa. Así es, Pedro, amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestra programación. Muchas gracias, Pedro, por haber Gracias por la invitación. compartido con nosotros esta maravillosa lección. Esperamos que haya sido de enriquecimiento espiritual para usted, para toda su familia. Por eso lo invitamos a que siga compartiendo el link, ¿ok? Y bueno, Pedro, sin más que decir, oramos para despedirnos. Sí. Oremos. Eterno Dios, te seguimos dando las gracias por la vida y por la salud. Y de manera especial, Señor, por permitir estar aquí grabando este programa, Señor, para que el estudio de la lección llegue a muchas personas, Señor, a través de este medio, Señor. Permita el Señor que impacte el corazón de cada persona al oír estas palabras, Señor, y que tome la decisión de su vida, Señor, que es la decisión para la vida eterna. Gracias por escucharnos y gracias por contestar esta petición de acuerdo a tu santa y divina voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sabes que en muchas ocasiones quizás nosotros hemos podido observar a personas con el mismo o con la misma clase social, personas que fueron criados
bajo un mismo patrón familiar, quizás tuvieron el mismo nivel de educación, pero hemos visto que personas, hablando en plural, levantadas bajo esas características de familia y de entorno social, hemos visto que unos toman un camino y otros toman otro. Finalmente, el camino de algunos los lleva al éxito, los lleva a tener un buen trabajo, los lleva a tener una buena familia, pero el camino de otros termina desastroso. Entonces, fíjense algo, no son las condiciones de la vida lo que te permite a ti tener éxito posterior cuando tú tomas una decisión, sino aquellas cosas que honran y glorifican el nombre del Señor. Finalmente, al final de los tiempos, como lo comentábamos en la lección, el tema de la adoración será fundamental, será determinante, y estaremos eligiendo, aún sin nosotros saberlo, sobre qué lado de la contienda o en qué lado de la contienda estaremos al final de los tiempos. Dios pide que le adoremos a través de este versículo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios coloca una vez más, queridos, el camino de la muerte y el camino de la vida ante nosotros, pero también recomienda que nosotros elijamos el camino de la vida, porque es el camino que más te favorece y más me favorece. No seamos sordos, no seamos impacientes en cuanto a la elección que tú y yo debemos hacer en este tiempo, en el hoy, porque esta decisión tiene que tener premura en nuestras vidas. Lo que hemos aprendido el día de hoy nos enseña a que nosotros necesitamos elegir hoy y necesitamos elegir por Dios. Y ese es el llamado que le hacemos a ustedes. El camino de la vida es el camino que nos lleva finalmente a Dios, nos lleva a la felicidad, nos llevará a la vida eterna. Créalo o no lo crea, entiéndalo o no lo entienda, haga lo que haga usted. Cristo viene por su pueblo y esperamos que usted pueda estar allí también para que nosotros podamos disfrutar de la eternidad que el cielo nos ofrece. Sin más que decir, no queremos despedirnos sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita y comparta también el link con otros para que más personas puedan ver este programa. Muy bien, ahora sí, deseamos que todos puedan tener una feliz noche y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.